les mencioné ahorita, pues es el objetivo, o sea, no vamos a adentrarnos mucho a fisiopatología, o sea, tanto conocimientos, más que nada lo más importante, ¿verdad? Por eso le llamamos taller. Un poco quiero hablar de generalidades del sueño porque es algo que casi no se toca principalmente, pero bueno, el sueño ha estado en la humanidad por muchos años, o sea, digo, siempre hay culturas, por ejemplo, los egipcios o la cultura judía y cristiana, pues se conoce como que si fuera el canal de comunicación con los dioses, también ha estado en el arte. Y pues en la psiquiatría, pues se dice que los sueños es una vía privilegiada de acceso al inconsciente. ¿Por qué es tan importante? Porque forma una tercera parte de nuestra vida. Lo necesitamos todos los organismos, tanto humanos como animales, porque nos ayuda a la homeostasis del organismo. ¿Y qué es el sueño? Es un proceso fisiológico, primero que nada, que es reversible a diferencia del coma, que es regulado y generado de manera activa por el cerebro y está controlado por sistemas complejos de las redes neuronales y neurotransmisores. Esto es algo general, hay algunos errores en estas diapositivas, pero bueno, lo que quiero que nos enfoquemos es que hay un sueño REM y un sueño no REM. El sueño no REM es fase uno, fase 2, fase 3. Antes había una 4, ahora ya no. La uno y la 2 es sueño ligero, el sueño profundo es la fase 3 el sueño REM, no le decimos fase REM, fase 5, perdón, le decimos sueño REM. En general, o sea, el porcentaje de nuestro sueño, casi el 50% es superficial, N1 y N2, un 20% es el N3 y otro 20-25% es el sueño REM. Y esto es un hipnograma, que es lo que vamos a ver en la polisomnografía completa, y vemos, esto se supone que es normal. Aquí lo único del error es que hay una etapa 4 que ya no existe, pero entonces estamos despiertos, pasamos de la fase uno, fase 2, fase 3 y posteriormente está el sueño REM. En la primera mitad del sueño principalmente es un sueño superficial. En la segunda mitad del sueño es cuando se presenta más el sueño profundo y el sueño REM. Eso es lo que se ve más en la segunda mitad de la noche. ¿Cuánto es lo normal que tenemos que dormir? Pues depende de la edad que tengamos, ¿verdad? Entre más niños dormimos más. Conforme vamos creciendo, nuestras necesidades de sueño van disminuyendo. En el adulto joven o en el adulto es de 7 a 9 horas en promedio. O sea, hay gente que con 6 a 7 horas dice estoy perfecto y hay gente que no, que requiere 8 o 9 horas, ¿verdad? O sea, esas cosas no es de que todos tenemos que dormir 8 horas, no es verdad. O sea, hay gente que con menos está bien, ¿de acuerdo? Em, y bueno, se ha estudiado mucho, todavía no se llega exactamente cuál es la función del sueño. O sea, sabemos que es para la homeostasis y que es muy necesario, pero esto fue cuando existían los récord Guinness, fueron estudiantes de medicina que quisieron saber los efectos del sueño y eran tres. Uno fue que perdió, digamos, y dijo, bueno, tú vas a hacer, tenía 17 años y dijeron, pues a ver cuántos días duras sin dormir. Al principio, pues los primeros efectos que vieron es que al decir trabalengua se trababa, ¿verdad? Posteriormente andaba de malas, o sea, el humor estaba muy irritable, sus problemas de concentración y se le estaban olvidando las cosas, obviamente, al corto plazo. Posteriormente, conforme fueron pasando los días, pues presentaba paranoia y alucinaciones y pues duró 11 días. Al final fueron 11 días y posteriormente, ya que pasó esto, se durmió 14 horas continuas. Posteriormente dicen que tuvo problemas de insomnio, ¿verdad? Pero bueno, no sabemos exactamente cuáles son todos, o sea, cuáles son los beneficios, pero sí sabemos qué pasa si no dormimos y esos son de los síntomas que vemos. Esto es algo general para ver todas las patologías que tenemos del sueño y obviamente nos vamos a enfocar en los trastornos respiratorios, que en ese ahí está lo que es la apnea obstructiva del sueño, pero bueno, para que veamos que es una variedad de patologías. Y bueno, este estudio es un estudio que se hizo en México, en una unidad de sueño en el Distrito Federal, o en la Ciudad de México, perdón, y ahí vieron cuáles eran los diagnósticos más comunes que ellos diagnosticaban de los pacientes que les llegaban. Y pues en la patología más común, pues es la apnea de obstructiva del sueño, que es un 41%, la segunda es el insomnio, y la tercera era los movimientos periódicos de extremidades.
La apnea del sueño es más frecuente en hombres, el insomnio más frecuente en mujeres y la patología de los movimientos periódicos de piernas pues era más frecuente también en hombres. Y otra parte que es la otra parte de la diapositiva, solamente quería un poco enfocar, enfatizar que estos trastornos pueden presentarse combinados, o sea, puede ser un paciente que tiene apnea del sueño e insomnio, un paciente que tiene apnea del sueño y movimiento periódico de piernas, ¿de acuerdo? De hecho, tuve un caso que tenía narcolepsia ya diagnosticada de muchos años y posteriormente presentó apnea del sueño. O sea que no son patologías que se presenten solo, o pueden ser combinadas, ¿de acuerdo? Y esta es otra cosa importante que me parece a mí recalcar, y eso lo vemos mucho, porque obviamente mucho del paciente de apnea obstructiva del sueño tiene síndrome de hipoventilación alveolar, pero son dos cosas distintas. La apnea obstructiva del sueño, por definición, es el que cumple uno o los dos criterios que vienen ahí. ¿Cuáles son? Un índice de apnea o hipopnea más de 15, que sean obstructivas, o más de 5, pero que haya síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Pues que somnolencia, sueño no reparador, etcétera. ¿De acuerdo? Y el síndrome de hipoventilación alveolar es aquel paciente que tenga un índice de masa corporal más de 30, pero que tenga hipercapnia diurna crónica, hipoxemia y la mayoría de ellos también tienen trastornos de sueño. ¿Cuál es la diferencia? Pues que no todos los pacientes con apnea obstructiva del sueño son obesos, ¿verdad? Casi todos, y todos los pacientes que tienen síndrome de hipoventilación alveolar, ellos sí van a tener obesidad. Y otra cosa importante, la hipercapnia. En la apnea del sueño sí se presenta hipercapnia, pero es matutina y normalmente por eso despertan con dolor de cabeza, la cefalea matutina, pero conforme pasa el día se les va a quitar, ¿de acuerdo? En cambio, el síndrome de hipoventilación es el paciente que le toma una gasometría y está con un CO2 alto. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? No. Bueno, en general, ¿qué es lo que significa apnea? Pues es ausencia de flujo por más de 10 segundos o una reducción de más del 90%. La hipoapnea es cuando baja entre el 30 y 90, que también tiene una duración de 10 segundos, y se le va a clasificar si es obstructiva, pues obviamente si hay movimientos respiratorios y central si no los hay. ¿De acuerdo? Esa es nada más. Y luego esta es una definición que es muy común que la usemos, que la clasificamos en la apnea obstructiva del sueño como leve, moderada y severa o grave, y es por el número de episodios del índice, perdón, de apnea y hipopnea. Si es de 5 a 15 es leve, moderada de 15 a 30 y más de 30 pues es severa o grave. Recientemente se ha visto o sea, digo, hemos usado también esta gráfica en la cual que no solamente vemos lo que es, o sea, nos enfocamos en el índice de apnea y hipopnea, sino también el CT90, que ahorita, ¿sí saben lo que es el CT90? Ok, es la duración, o sea, es el porcentaje del tiempo en el que el paciente saturó por debajo de 90. Es decir, si la mitad del estudio estuvo saturando por debajo de 90, pues es un 50%, ¿de acuerdo? O sea, eso es lo que quiere decir. Entonces, este número para nosotros es muy importante para, incluso, por ejemplo, si un paciente tiene 20 apneas por hora, pero tiene un CT90 de un 30, ahí estamos hablando que puede hacerse más severa. O sea, no enfocarnos nada más en el puro índice. Obviamente, los síntomas, que el Edward sea mayor, el índice de masa corporal, obviamente y las enfermedades cardiovasculares, pues es entre más tengan, pues obviamente más severo va a ser el problema, ¿de acuerdo? O sea, así como otras enfermedades que ya nomás, por ejemplo, la diabetes, que no nomás se enfocan a la glucosa, sino otros factores, pues aquí también no solamente el índice de apnea, sino otras cosas, ¿de acuerdo? Y eso lo hace más grave o menos, ¿de acuerdo? Los síntomas, pues hay síntomas nocturnos y síntomas diurnos. Los nocturnos, pues es un ronquido. Un ronquido le llamamos un gran roncador. El gran roncador es el que se escucha fuera de la habitación o la intensidad es como si gritara, ¿de acuerdo? Que la esposa o la pareja diga, sí, de repente deja de respirar porque habitualmente la esposa o el esposo ya está acostumbrado a que ronque y de repente ya no ronca. Entonces ahí es cuando le llama la atención, ¿de acuerdo? Movimientos anormales es que en ellos cuando se despiertan hacen así un poquito de temblor, que dicen tiembla o algo, pero son los despertares que a veces son bastante visibles, ¿verdad?
Pues los despertares asfícticos de que me desperté porque me estaba faltando el aire, se levantan a orinar por la noche, pesadillas, el sueño es agitado, el insomnio puede ser uno de los síntomas o reflujo también. Y los diurnos, pues el cansancio, excesiva somnolencia, desde que se levantan, son pacientes que dicen, dormí 8 o 9 horas y parece que ni descansé. O sea, realmente me siento igual de cansada, ¿verdad? Dolores de cabeza, principalmente cuando se acompañan de que ya están reteniendo CO2. La irritabilidad es algo muy común, o sea, que las personas, y de hecho lo refieren, es que me dicen que desde que me levanto ya ando de malas, pues es por eso, porque no han dormido bien. Y alteraciones en los estados de ánimo, puede haber depresión o ansiedad por no dormir bien, ¿de acuerdo? Pérdida de la memoria, esto es más, bueno, en todos, pero más común en los pacientes ancianos, incluso hay diagnósticos de demencia que realmente es una apnea del sueño. Y digo, no quiero decir que todas las demencias sean por esto, pero a veces es el que no estén durmiendo bien, que están olvidando más cosas. En los pacientes más jóvenes, a veces lo que refieren es que dicen, se me olvidó una palabra, o sea, es una palabra muy común, ¿verdad? O sea, que estaban hablando y en ese momento se les olvidó esa palabra. Entonces, bueno, el cuadro clínico pues puede ser muy sugestivo, pero el diagnóstico obviamente va a ser con bueno, con un estudio de sueño. Ahorita vamos a ver cuáles hay. Signos de sospecha, hombre con obesidad y el cuello corto. O sea, ya esos tres factores es algo muy común, ¿de acuerdo? Están escalas como es la de Stop Bank, que eso nos dice si tiene, o sea, si es bajo riesgo, intermedio o alto, ¿verdad? También eso nos ayuda. Hay diferencia, las mujeres no roncan tanto como los hombres. Habitualmente el hombre lo lleva a la esposa de que es que ronca, o sea, él dice yo me siento bien, pero es la mujer la que un poco insiste más. Las mujeres tienden a tener más síntomas como depresión, insomnio, ansiedad, y el hombre es la somnolencia y el ronquido, ¿verdad? Hay que ver la anatomía, que el paladar cómo está, la lengua y el tamaño de la lengua, perdón, y también factores anatómicos como es la retrognatia, que es un factor común. Y en cuanto a los síntomas, pues qué tanto sueño tiene, y eso pues vemos la escala de Epworth, que una somnolencia severa, pues más de 10 ya no es normal. Los otros pueden ser un poco considerados normales, y ahí son 8 preguntas que calificamos de 1 a 3, qué tan probable es, y ahí le damos la calificación máxima de 24. ¿Qué estudios le vamos a pedir? Pues los habituales, exámenes de sangre, perfil tiroideo, si acaso hay problema. Antes se decía que era muy común, pero ahí si hay síntomas o bien, o sea, sospechas, se toman. Aquí nada más, aquí lo importante es en paciente que tengamos con obesidad, pues pedirle la gasometría arterial, y en paciente que sospechemos de hipertensión pulmonar, que también es una enfermedad que se asocia a eso, pues un ecocardiograma. Bueno, y aquí llegamos a los estudios de diagnóstico. Está la polisomnografía completa, que han visto la polisomos completos o no. Bueno, tienen todos estos factores, ahorita van a ver un poquito en los reportes. Vemos electroencefalograma, el movimiento de oculares, la electromiografía aquí del mentón, electrocardiograma, se le ponen puntas nasales, el esfuerzo respiratorio con unas bandas y el pulsoxímetro, y aparte un video, se les está grabando video. Ese es el ideal, ese es el gol estándar. Aquí, pues, las limitaciones, pues, obviamente es costoso, que no todo, o sea, la lista de espera. O sea, también realmente en muchos pacientes se prefiere otro estudio porque la lista de espera se va haciendo mayor. El 2 es el mismo, pero se puede hacer en domicilio. El 3, que es lo más común, que yo creo que es el que han visto ustedes, que ahí solamente vemos la poligrafía respiratoria, es decir, se enfoca en la parte respiratoria, el flujo respiratorio, los movimientos del tórax y el pulso oxímetro. Y luego hay otros que tienen menos señales, que ahorita vamos a ver. Que la ventaja, digamos, del 2 al 4 es que se pueden hacer en domicilio, llegan a ser más económicos, es más rápido, es más cómodo para el paciente porque no tiene que estar en el laboratorio, etcétera. Este es un reporte de una polisomnografía. En la parte de arriba, pues, es la saturación, y esas son lo que sigue son las desaturaciones, el ronquido, los movimientos de pierna y los eventos, las apneas, las hipopneas, y abajo está el hipnograma, perdón.
Y bueno, eso es ahorita lo vemos acá. Y pues ustedes como ya han visto, yo creo que lo han visto mucho, que esto pues acompaña de patologías, principalmente de corazón y cerebro, hipertensión, arritmias, insuficiencia cardíaca, muerte súbita, infartos cerebrales o infarto al miocardio, y también es causa de accidentes automovilísticos. Entonces, si quieren ya esto, bueno, en general, como todas las enfermedades, son higiene del sueño, o sea, medidas, dieta, ejercicio. Si hay otras patologías, como por ejemplo obesidad, pues también se trata la obesidad, la diabetes también, o sea, toda la comorbilidad que tenga hay que tratarlo. Si tiene una obesidad mórbida, pues valorar la cirugía bariátrica, si el índice de masa corporal es más de 35, ¿verdad? Y el tratamiento ya guiado para la enfermedad, pues ahorita vamos a verlo, pero principalmente es el CPAP, pero en pacientes con grados más leves o que no toleran el CPAP, está el dispositivo de avance mandibular, cirugía por otorrino o maxilofacial, ¿de acuerdo? Y bueno, en general es que mantengamos un horario de sueño regular, ¿verdad? Que obviamente en los médicos es difícil, pero es lo recomendable. Que la habitación sea agradable, que la comida no sea tan abundante en la noche y, bueno, en no hacer ejercicio extenuante antes de dormir. Alguien puede decir, no, es que si yo hago y me puedo quedar dormida. Si no hay problema, lo pueden hacer. Estas recomendaciones son en general y principalmente en aquellas personas que tienen insomnio, que tienen problemas de dormir. Si no les crea problemas, lo pueden hacer. No pasar mucho tiempo en la cama, es decir, de que, bueno, ya es hora de dormir, me acuesto, pero si no nos dormimos en media hora o en una hora, es mejor salirse de la cama y hacer una actividad y luego volver a la habitación. Las siestas es variable, hay gente que le cae bien, hay gente que no, eso también es individual. Y pues obviamente evitar cosas estimulantes, alcohol, bueno, tabaco, perdón, café y el alcohol, pero más que nada porque sí hace cambios en las fases de sueño y y obviamente en pacientes con apnea pues puede incrementar los eventos. Y bueno, el tratamiento ahorita lo vamos a ver. Aquí solamente es para saber que no nomás tenemos el CPAP, o sea, hay tratamiento quirúrgico en pacientes que tengan alguna alteración. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. Aquí traje impreso y traje los casos así escritos. No sé si que alguien quiera revisarlo, el primero. ¿A leerlo? Sí, no, el caso yo lo leo, pero que lo diagnostique. A ver, el segundo. Alguien de acá. Perdón, este se va con esto. Tres son cinco. Pues sí, pues ahí cuatro. Te tocó. Cuatro. Bien. Y el cinco. Y el seis yo lo. ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Y el cinco? Para allá. Bueno, pues empezamos el uno. ¿Quién para allá, verdad? En el caso uno es un paciente de 51 años, tiene diabetes e hipertensión. Para controlarle su presión, usa tres medicamentos. Es un paciente gran roncador. Cuando fueron de vacaciones toda la familia, pues los hijos se quejaron porque no los dejó dormir en todas las vacaciones y pues ya le dijeron, pues ya vete a checar y por eso está ahí en la consulta. Al interrogatorio de Lodwork es de 15 y pues bueno, se decidió hacerle, bueno, ok, vamos primero que nada, vamos a enfocarnos principalmente en la apnea del sueño. ¿Qué estudio de sueño le harían? O sea, ya vimos que está la polisomnografía completa o la poligrafía respiratoria, ¿y por qué decidirían uno u otro? No tengan miedo, o sea, igual vamos a revisar. Una completa. Ok. Una completa, ok. Y perdón, bueno, ya llegó con un estudio y es una poligrafía respiratoria solamente.
Aquí, ahorita les digo por qué uno u otro, pero bueno, a veces hay pacientes que ya llegan con el estudio aunque no sea el que le solicitamos, ¿verdad? Y bueno, este paciente lleva una poligrafía respiratoria, el cual tiene el índice ahí, ¿cuál viene siendo? Por eso, o sea, eso es lo que quiero que aprendan. O sea, ¿dónde está o sea, cuál es el índice? Es índice de apnea y hipoapnea. Ese es el que tiene que buscar los demás. O sea, sí, a veces es mucha información. Eso es lo que yo quiero que se enfoquen. A veces hay mucho, pero tienen que irse a los números importantes. ¿Cuál es el índice de apnea y hipoapnea? ¿Cuál es? Ajá. Este tiene 58.7. Otro importante, el IDH, o sea, ¿cuántas veces? ¿Qué quiere decir el IDH? Es las veces el índice de desaturaciones. Desaturaciones es caída del 3% del oxígeno. Entonces, tiene un índice de IDH de 46.4. Ajá. Y luego el 790, que es el número que yo les decía, que es el tiempo de todo el estudio, el porcentaje del tiempo de todo el estudio que estuvo saturando por debajo de 90. ¿Cuánto fue? Bueno, no dice 790. Es el saturación menos de 90 porcentaje. Ajá. 62%, que traducido en minutos son 331 minutos, que en horas vienen siendo 5. ¿Verdad? 5 por 630. 300. Ajá. Que vienen siendo 5 horas saturando por debajo de 90. O sea, este estudio, si ven arriba, duró, la duración del análisis, eso duró más, pero el análisis fueron 7 horas, bueno, 6 horas, 6 horas 41 minutos y él se pasó 6 horas saturando por debajo de 90, o sea, prácticamente, bueno, perdón, su 62%. No sé por qué no. No, entonces me equivoqué. Son 4 horas, exacto, sí, porque es 62. Ok, y a un lado están las gráficas, ¿de acuerdo? La primera gráfica en la parte de arriba son las AO, son las apneas obstructivas, o sea, cada rayita es una apnea. La apnea central, salud. La apnea central es el segundo renglón, que realmente pues, son muy pocos los episodios, ¿verdad? Apnea mixta, perdón, no les dije, pero apnea mixta es aquella que empieza como central y luego termina como obstructiva, o sea que tiene ambos componentes. También tiene algunas. Hipoapneas también las tiene, que son las celestitas. Y las desaturaciones son todos los eventos que tuvo. El ronquido ahí está en naranja, pues también tiene bastante. Y aquí también, las últimas dos gráficas, el pulso, vean la variabilidad. En el reporte nos dicen la frecuencia mínima fue de 41 y la máxima de 225. Eso pudiera asustarnos, ¿verdad? Bueno, perdón, y la promedio fue de 70. Eso pudiera asustarnos, pero ya viendo la gráfica realmente fue solo un pico. Si ven la parte al principio hay un pico así que está muy alto. Ese es el que yo creo que lo leyeron como 225, pero pues no es real. Realmente lo más real fue la frecuencia que es promedio, que es de 70. Si ven las dos líneas son de 70 a 100 y ahí se mantuvo la frecuencia cardíaca. O sea, realmente también a veces aquí se pueden diagnosticar alguna arritmia o de hecho también llegan pacientes referidos por el cardiólogo que ya traen una arritmia que se ve más en la noche. Son unas taquicardias o bradicardias que se ven más en la noche. Aquí sí presenta bradicardias hasta 41, pero normalmente la media es de 70. Eso también es algo importante y vean las saturaciones en la parte de abajo. Sí, sí, la parte de arriba, la línea punteada de arriba es el 100, la que sigue es 90 y como hay una gran cantidad de tiempo que está saturando por debajo de 90, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo diagnosticaría? Exacto, grave. Grave por la frecuencia que fueron más de 58 y por las desaturaciones, que es el 62%. O sea, esos dos conceptos lo ponen como grave. Ok, mande. Ese porcentaje sí lo sacaron con base a la duración total. Total, ¿verdad? Sí, porque si son 40, perdón. Sí, a las 9 horas. Otra cosa importante es lo que dice, la saturación basal. Perdón, la parte de la columna donde dice saturación promedio, o sea, todo el estudio, el promedio fue de 85, o sea, estuvo mal. La saturación más baja fue de 40. La saturación basal, que es la que estuvo despierto, la saturación basal es de 94, o sea, fue buena, o sea, quiere decir que el despierto satura bien, pero toda la noche, pues satura bien mal, ¿verdad? O sea, todo esos son los datos que
tienen que checar, ¿de acuerdo? A veces los estudios son distintos, pero todos tienen esta información. Ok, aquí vamos a llegar al punto porque dijeron la completa. ¿Por qué completa o por qué la respiratoria? A ver, dígame por qué la completa. ¿Por qué decidirían la completa? Digo, bueno, yo también así era, hasta que ya después ves que no. O sea, que lo ideal, no, hasta que aprendí, no. O sea, lo ideal, o sea, realmente tú dices, pues si es un estudio que me va a dar toda la información, pues quiero ese estudio, ¿verdad? Sí, aquí el problema fue eso, que las listas de espera se hacían muy largas y para, por ejemplo, estos casos que eran muy severos, tan sintomático y pues podría, por ejemplo, a veces la lista de espera o meses o a veces hasta un año, o sea, por hacer estos estudios completos, ¿verdad? Entonces, estos estudios simplificados se hicieron para disminuir para acelerar el proceso, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿se los vamos a hacer entonces ahora vamos a hacer todas las respiratorias? No. La recomendación, incluso ahí en las guías dice que se va a hacer un estudio respiratorio en aquel paciente de baja probabilidad o de alta probabilidad. O sea, ese es el paciente que pueden escoger. El paciente que tiene que ir a polisonografía completa, si tienen los recursos y no hay lista de espera, hay que hacérselo, o sea, esa sí sería la primera opción. Y el segundo es que tenga comorbilidades, ¿verdad? O sea, si es un paciente que, cardiópata, sospechamos que también tenga otra patología de sueño, eso ahí sí ya, obeso, embarazada, eso, ancianos, o sea, todos esos factores, ahí sí, de primera instancia, la polisomnografía completa, ¿de acuerdo? Pero bueno, sí, o sea, vaya, no es incorrecto lo que dijeron, puede serse la completa, pero insisto, si les dicen, sí, completa, pero me dicen que está en 6 meses, pues no, ¿verdad? Hay que adelantar el proceso, ¿de acuerdo? Entonces ahí es una decisión, o sea, no siempre que lo más sencillo y lo más barato, pues es lo que tiene, no. A veces estudios sencillos nos pueden dar información, ¿de acuerdo? Ok, el segundo caso. Bueno, aquí, perdón, antes de pasarnos al segundo. ¿El tratamiento cuál sería? Bueno, perdón, el siguiente paso, ¿cuál sería? O sea, ya llegó el paciente, este es mi resultado, ustedes ya saben que tiene amniostropía del sueño. ¿Cuál es el estudio que le tienen que pedir? O el tratamiento, o sea, ¿qué es el siguiente paso? ¿Cuál sería? Sí. ¿Cuál CPAP? Me están vendiendo un CPAP, un autocipap, un BiPAP. ¿Cuál me compro? O sea, o qué pueden hacer antes de decirles que necesitan un CPAP. No sé, es como de pruebas de tolerancia. Exacto, hay titulación. O sea, hay dos pruebas de titulación, ahorita no lo vimos, pero hay dos pruebas, hay pruebas de titulación. Una, otra vez, puede ser ser una polisomnografía completa con el CPAP, que eso también es lo ideal, pero también hay pruebas más sencillas, que ahorita vamos a ver una, que es en domicilio, que es con autocipap. El paciente, eso es variable. Hay gente que se lo da una semana, que es una semana terapéutica que le llaman, se los dan, lo usan y luego regresan. El aparato va guardando información y en base a eso ya se decide cuál es la presión para el paciente, ¿verdad? Ahí te dice que la presión que usó toda la semana fue de 8. ¿De acuerdo? Entonces, que con 8 ya no hacía eventos, ahorita vamos a ver un estudio. Entonces, ahí sí, ahora sí ustedes van a decir, requiere un CPAP de 8 o un auto CPAP, que ahorita vamos a ver cuáles son las opciones, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda aquí? ¿No? Y el BiPAP, ese todavía no, eso lo vamos a ver en otro caso. Caso número 2. Es un paciente de 47 años que tiene un índice de masa corporal de 40. Está con tratamiento de obesidad, está dieta, ejercicio, ya le están poniendo medicamentos y no baja de peso. Es un gran roncador, despierta con la boca seca y tiene un Edward de 15. Y bueno, él ya viene con este estudio. ¿Y qué ves? Pues su índice, apnea y hipopnea alto, ¿De cuánto? 91.7. Y lo normal es Dice menos de 5. menos de 5 y severo ¿cuánto viene siendo? Más de 30, o sea, son muchos, ¿verdad? El IDH o el índice de saturación de oxígeno, ¿de cuánto es? 89. De 89, ajá.
Y ahí también, vean la saturación basal, 95, o sea, él despierto no tiene ningún problema, o sea, porque respira bien, nada más se duerme y ahí empiezan los problemas. Su saturación promedio es de 87, muy parecido a la anterior. La menor es de 60, perdón, la baja es de 59, es la saturación más baja. Ahí también hay alteraciones en la frecuencia cardíaca, pero aquí, bueno, ya se ve un poquito más normal, una máxima de 107 y llega a ser tan baja como 40. Y la saturación, el CT90 o la saturación por debajo de 90, ¿cuánto viene siendo? 73 Ujú. o más, ¿no? Sí, 73%. 73%, que son 395 minutos. La verdad, esos pacientes ni crean que están tan mal, ¿eh? O sea, son pacientes ambulatorios y que viven y sobreviven, pero, o sea, bueno, así llegan a la consulta. Y bueno, ahí vean igual las gráficas, ya lo analizamos, vean la frecuencia y las saturaciones, pues las caídas da tan impresionantes. Bueno, el siguiente paso, ¿qué fue lo que se le hizo a este paciente? Se le hizo una titulación en casa con un auto CPAP. Ahí los números que ustedes tienen que ver, o sea, cuando les lleguen estos números, hay también a veces que llegan con gráficas, pero esto vamos a ver la información. Ahí vemos que solo se hizo un día, porque dice estadísticas y en la parte de abajo dice el 10 de enero, o sea, nada más duró un día. Si fuera una semana, sería del 10 de enero al 17, ¿verdad? Entonces ahí saben que fue una titulación de un día, que se utilizó un auto CPAP, o sea, dispositivo AutoSet, que es un auto CPAP, y los parámetros que se le pusieron fue que tenga presión mínima de 5 y máxima de 20. La presión que utilizó en percentil mayor fue de 15, y el índice, ¿a cuánto baja? El índice de apnea hipopnea. No, el índice de apnea hipopnea. 2 puntos, ajá, exacto. O sea, del 90 que tenía, solamente con el uso de CPAP bajó a 2. Y lo normal es menos de 5, o sea, se normaliza, ¿verdad? O sea, ya vemos que solo con la presión positiva mejora. Y bueno, ahí también, ¿cuántas horas lo utilizó? Uso diario promedio 9, lo usó 9 horas, bastante. Muchos pacientes, el himnograma que vemos que hay sueño superficial, sueño profundo, cuando no han dormido bien, o sea, porque estos pacientes tienen años de no dormir bien, les pones el CPAP, empiezan a soñar más, incluso la primera noche que ellos, no todos, pero muchos de ellos lo usan, y al día siguiente, o sea, al día siguiente sienten de que no, ya dormí muy bien, y esto lo son 9 horas, o sea, descansó, e incluso a veces es difícil despertarlos en las unidades de sueño, seguía, levántese porque ya tiene que irse. Bueno, él estuvo en domicilio, por eso fueron más, pero sí, o sea, como que o sea, dicen, ya estoy descansando, o sea, llegan al sueño profundo, al N3, y sienten la diferencia. Entonces, sí, esto es muy común. Los pacientes pueden decir, o sea, digo, porque a veces en el seguimiento, pues, ¿cómo se ha sentido bien? Pero estoy soñando mucho, pero si son, perdón, un síntoma que tienen los pacientes de apnea del sueño son pesadillas persecutorias, o sea, o me está persiguiendo, me están ahorcando. Hay gente que sueña que o sea, la está ahorcando y pues se está ahogando, ¿verdad? Entonces, no todos va, pero sí hay gente que sueña, o sea, son sueños, son pesadillas, o sea, son sueños que crean estrés, ¿verdad? Y bueno, entonces este paciente, aquí es un dato importante, por eso lo puse. El percentil, no, a nosotros indicaríamos el CPAP con 15, ¿de acuerdo? Aquí la recomendación que se hace también en los consensos es de que si la presión es más de 15, probablemente el paciente no lo vaya a tolerar porque es mucha presión. Entonces ahí, en ciertos pacientes, en aquellos que no lo toleran, les indicamos un BiPAP, ¿verdad? O sea, un BiPAP para que sean 2 presiones y eso lo toleren mejor. Pero de primera instancia pondríamos el CPAP. O sea, difícilmente nos vamos directamente al BiPAP, a menos que sea un paciente muy complejo. Pero, por ejemplo, en él, que era una apnea que se resuelve, le ponemos esto. Como tenía obesidad, como el índice era alto, si ahora ya durmiendo mejor va a bajar de peso, probablemente también la presión vaya a disminuir y con el CPAP sea suficiente. ¿De acuerdo? O sea, ahí no es de que, no, ya tiene más de 15, vamos a ponerle BiPAP. No, no siempre. O sea, el aparato da hasta 20, o sea, tenemos otro margen de 5. Nos iríamos al BiPAP si el paciente no tolera el CPAP o el auto CPAP. ¿De acuerdo? Pero ahí habla de la presión.
De la presión, O el sí. 15. El 15 es la presión que le vas a indicar de CPAP. Ok. Esa es la presión máxima, o sea, el mediana, pues es como un promedio, lo que estuvo utilizando fue en 12, pero llegó hasta ser 15. Y en esos estudios de autocipap, la presión que pones es la percentil 95, es la que le indiques. ¿De acuerdo? Ok, ¿alguna otra duda? Bueno, el caso 3. Perdón, es un caso, es una mujer de 58 años de edad, tiene antecedente de cardiopatía isquémica, le pusieron 2 stent en el 2020. Le hacen, el geriatra lo refiere porque le han visto como que se le están olvidando las cosas a corto plazo, olvida citas, se desorienta a veces en su propia casa y confunde palabras o personas. No, le interrogan sobre ronquido y refieren que no es muy, no es, o sea, es ronca, pero no es muy severo. Y bueno, ¿qué estudio le harían? O sea, realmente ahí, a lo mejor le hicieron pero ¿qué estudio estaría indicado en esta paciente? Tiene 58 años, pues no es tan grande. 58 años y con estos síntomas. Sí, ¿Cómo? Sayonante, como que el abogado creo que también iría un chorro de a muchos más puntos también, o sea, como, no sé, y tal vez no también no sé, mantener cognitivo, o sea, Sí, 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 sí. Sí, de hecho, o sea, digo, el geriatra la mandó. O sea, fue parte, o sea, la están evaluando por demencia y uno de los estudios que hicieron fue esta, pero pues no fue el único, ¿verdad? Hicieron otros estudios. Enfocados en los estudios del sueño, ¿cuál es el que escogerían el más completo o o una respiratoria? Bueno, respiratoria. Pero yo creo que pudiera ser uno más completo. Sí, no es roncadora, o sea, no tiene lo clásico, o sea, no tiene somnolencia, no refiere a somnolencia, solo es deterioro cognitivo y no es roncadora, o sea, como que no queda muy claro, ¿de acuerdo? Y bueno, en el estudio, ahí el índice de cuánto fue, de 17.2, ajá, es un moderado, exacto. El IDH 7.1, muy bajo. La saturación 95, llega a bajar hasta 78, pero en todo el estudio 92, o sea, no se ve mal, ¿verdad? La frecuencia cardíaca sí varía desde 53 hasta 120, pero bueno, no, son esos picos que se presentan. ¿Y el 790 de cuánto es? Sí, que son 139 minutos, son 2 horas, ¿verdad? Ahí, ¿cómo ustedes cómo lo pondrían al paciente? O sea, ¿qué grado de apnea tendría? Bueno, perdón, nada más, sí, bueno, considerando el 790 normal es 1%, ¿de acuerdo? El 790 lo normal es 1%. No todos podemos y todos hipoventilamos en la noche, pero no desaturamos. O sea, lo normal es que baje, pero va, o sea, solo en 1% va. O sea, no es, ya todo lo que está arriba de 1% es mal, o sea, digo, es anormal. Entonces, esta paciente tendría por episodios un moderado, como dijeron, pero llama la atención la desaturación, ¿verdad? Entonces, ahí hay que ver por qué está hipoventilando. O sea, a lo mejor hay que irnos, digo, pedir gasometría. ¿Qué enfermedades pueden ocasionar hipoventilación nocturna o hipoventilación? No sé si una poca. El EPOC, sí. Sí, sí, sí. O sea, ellos, bueno, y también hay que recordar que ellos tienen una saturación, bueno, no todos, pero algunos ya saturan 92. Entonces en la noche van a saturar 88 o así, hipoventilan, ajá. Pues no tiene historia de tabaquismo, parece que no. Otro, obesidad. la obesidad también, ¿verdad? Parece que ella no está obesa. Otra cosa, Asma. como el EPOC, o sea, un asma no controlado, o sea, uno que no esté, sí, en control, puede ser. Otro, ¿como cuáles? Pues sí, Ajá, cualquiera que ocasione hipoxemia y otras restrictivas, o bueno, que hipoventilan. ¿Manda? Bueno, porque está obstruyendo. Otros, ajá.
Otro grupo de enfermedades, o sea, no estoy hablando de una sola. O sea, ya hablan de restrictivas, EPOC. De acuerdo a algo cardiovascular, de cardíaco. Ujú. Sí, ahí, por ejemplo, podríamos ver qué tipo de apneas tiene. La mayor parte dice que son, no, perdón, no, son indeterminadas, pero son hipopneas, son 74 y mucha limitación al flujo. O sea, realmente no están, bueno, ¿qué veríamos en una insuficiencia cardíaca? Pues las apneas centrales, ¿verdad? Pero parece que no. Otro grupo de enfermedades que también puede ocasionar hipoventilación. Y diurna y nocturna, o sea, eso no es exclusiva de la noche. Que no son pulmonares, son de la caja torácica, los neuromusculares, exactamente. O sea, todas esas también pudieran estar ocasionando. O sea, este señor está hipoventilando, entonces a lo mejor aquí, o sea, lo idealmente a lo mejor si hubiera sido una completa, no hubiera sido esta, ¿verdad? Pero, ¿qué puede pasar? Que pidamos esta y después pidamos la completa, sí, ¿verdad? Pero la otra, o sea, insisto, ahí, como dijeron al principio, lo ideal sí sería la completa. Y, por ejemplo, en ella, que no tiene tanto insisto, estos respiratorios son cuando tienen una alta probabilidad o una baja probabilidad. En ella yo creo que no teníamos una probabilidad alta, yo hubiera sido una completa, ¿verdad? Pero bueno, hasta que se hizo esta. Bueno, entonces, perdón, aquí, pudiéramos, o sea, ¿qué pudiéramos hacer? Una, pues bueno, o sea, otros estudios buscándole esa hipoventilación, o sea, no enfocarse solamente en la apnea del sueño, porque está como muy leve. Puede ser que solo ese grado de apneas ocasione esos síntomas, sí. ¿De acuerdo? O sea, no crean de que, no tiene, está leve, no. Esos síntomas pueden estar ocasionando, perdón, esa severidad puede estar ocasionando esos síntomas, sí. Entonces, también o sea, pudiera hacerse una prueba terapéutica una semana a ver si mejora. Desgraciadamente los síntomas neurológicos no mejoran tan rápido. O sea, realmente sí tendríamos que tenerlo un mes o más tiempo. O sea, con una semana no va a ser suficiente. ¿De acuerdo? Pero bueno, o podemos hacer la prueba terapéutica, pudiéramos, como nos queda duda, hacerla la completa, ¿verdad? Y o bien la titulación hacerla en clínica, ¿verdad? O sea, estarla supervisando y ver que mejore y ver qué dispositivo sería el más correcto para ella. ¿De acuerdo? El caso 4, ¿quién lo tiene? Ok. Es un masculino de 50 años que tiene hipertensión, parece que está en control, un IMC de 35, es fumador, es un gran roncador y tiene un Epworth de 11. ¿Qué estudio le harían? ¿Qué probabilidad tiene de tener apnea del sueño? Pues, fumador, obesidad, hipertensión. Hombre, Auto. hombre fumador y obesidad, y bueno, faltaría lo del cuello corto, pero tiene una alta probabilidad. Pero bueno, y trae síntomas, tiene un Epworth de 11, ¿qué estudio le harían? Yo creo que igual y no por el más complejo, pero el que se tiene y una garganta. Ajá, por el tabaquismo. Ajá. Pues aquí se hizo el completo. Aquí se hizo el completo y tenía, bueno, ahí lo subrayé, ¿verdad? Ahí el índice, les digo, ese es otro tipo de estudio, es un completo, pero les digo, la información va a ser siempre la misma, así que pongan foco en eso. ¿El índice de apnea hipopnea de cuánto es? Ajá. Las desaturaciones, ¿manda? Por evento sí, pero las desaturaciones son de 58 por hora y el 790. 33%. Ajá, ahí yo ya lo pondría más severo, porque 28 pues está muy cerca del 30, puede ser aquí, a ver, también eso tiene que poner atención, o sea, vaya, 28 pues ya está casi severo, ¿verdad? Y con esas saturaciones, pues a lo mejor al que leyó el estudio se le pasó contar unas 5 más apneas y ya hubiera sido severo, entonces, pues es severo, ¿verdad? Y bueno, y aquí vemos que la saturación en vigilia, o sea, despierto o la basal es de 93, no está tan normal, ¿verdad? O sea, también él como que no llegaba a lo normal. Y bueno, ahí está, arriba está el hipnograma, perdón, otra cosa que no mencioné es los ciclos de sueño llegan a ser entre 4 a 5 normal, aquí, y eso los va a determinar el REM, o sea, cuántos REM hubo. Aquí hay 1, 2, 3 REM, o sea, hubo 3 ciclos de sueño. Casi no hay sueño profundo. Bueno, sí llega al N3, sí, sí lo hay.
pero bueno, tiene esos despertares, o sea, esos picos que tiene, pues es que se despierta, ¿verdad? Y pues ahí las verdes, que es la línea de las desaturaciones, ahí se ve cómo se está desaturando. Y vean cómo en el REM, no sé si identifican cuál es el REM, son las rayitas rojas de arriba, ¿sí? Bueno, vean cómo cuando hay REM es cuando desatura más. Son las caídas que están más pronunciadas, ¿verdad? Ahí siempre el sueño REM es el sueño más profundo, es donde perdemos el tono muscular y es donde hay más apneas. Entonces, bueno, ahí es para visualizar un poquito eso, ¿de acuerdo? Y este otro no es un caso, pero es un poquito para recalcar un poco esto que vimos. Vean cómo este paciente tiene 35 de índice, o sea, es severo, el IDH de 59 y el CT90 de 4.7. O sea, realmente era más severo el anterior, a pesar que este tiene más eventos. No sé si se acuerdan que el otro tenía 28, pero desaturaba un 33% y este tiene 35 y desatura 4.7%. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro eso? ¿Sí? ¿O no? Bueno. El caso 5 es una femenina de 77 años de edad, diabética, roncadora y un Edward de 12. Lo que se le hizo pues fue una polisomnograфía completa. Bueno, así por los datos, ¿qué probabilidad tenía? O sea, ¿qué probabilidad tenía? ¿Baja, intermedia o alta? Ajá. Perdón, también del ronquido, a veces la gente pues no lo refiere tanto, pero sí pregunten eso, ¿qué intensidad? Si es como si hablara, si gritara o se oye fuera de la habitación. O sea, el gran roncador es el que o grita o se oye fuera de la habitación, ¿de acuerdo? Ese es un número uno. Y número dos, otro antecedente importante es los padres. Muchos de ellos tienen padres roncadores y que tengan apneas y no diagnosticados. Entonces sí es muy importante. Sus padres viven, sí, roncan y está el típico de que no sé. Bueno, si no sabe, probablemente no ronque mucho, pero si ya es no, ronca, se oye toda la casa, ahí en las reuniones se queda dormido, pues él tenía apnea o tiene apnea y no sabe, ¿verdad? Entonces sí, también preguntan antes de sus familiares, es muy frecuente que haya ya papás con apnea del sueño. Entonces ella tiene muchos datos de alta. Y ahí no sé si logran identificar el índice de apnea y hipopnea en la hoja de ella. Bueno, aquí sí dice, pero 45, el índice de saturación fue de 38, es que ahí está un poquito más complejo, y el 790 era de 29%, ¿de acuerdo? Y aquí nada más recalqué algo que se llama, bueno, perdón, lo que mide también la polisomnografía completa es el movimiento periódico de piernas. Lo normal es menos de 5, ella tenía 20, o sea, está normal. Aquí sí hay que ser, bueno, y como decía, a veces hay combinaciones de patologías, ¿verdad? El paciente con apnea del sueño, como está dormido y se despierta, hace esto y también con los pies. Entonces, a veces se confunde que tiene movimiento periódico de piernas, o sea, la polisomno lo reporta así, pero entonces ahora hay que ver un estudio para ver si se le quitó o no, ¿verdad? Ese número. Porque a veces con el puro CPAP ya mejoran y esos eran los despertares, ¿verdad? Entonces, ¿ella qué tiene? ¿Qué severidad? O sea, tiene apnea del sueño, pero ¿qué grado? Grave. Severo, ajá. Y por el número, o sea, por el número y por desaturación, ajá. Y bueno, ella, aquí son dos, o sea, esa misma paciente se le hizo la primera y la segunda fue ya con el CPAP y fue en clínica, ¿de acuerdo? Vean cómo la gráfica, la de arriba, está, las caídas se ven como desatura y como en el segundo estudio ya se pasa casi todo el tiempo saturando arriba de 90. ¿Sí, sí se ve? Ok, las desaturaciones sigue habiendo, pero ya son menos, o sea, comparen en las dos gráficas. Y el sueño, vean cómo en la primera gráfica se la pasó casi en el N2, hubo REM, pero casi todo el tiempo fue N2, 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 nada más al principio N1, y ya en el segundo sí llegaba hasta el N3, ¿verdad? O sea, ya empezó a haber el sueño profundo. No querramos que en la primera noche con el CPAP, bueno, no puse una foto, pero el paciente tiene electroencefalograma, tiene la banda, o sea, está conectado. Entonces, y es una cama normalmente cómoda, no es de hospital, pero sí está muy invadido. Entonces, no va a dormir así tan placentero, pero sí descansa. O sea, normalmente dicen que sí descansa. Entonces, no vamos a
pensar que en la primera noche se va a normalizar todo, pero simplemente que ha habido N3, ya eso a él le va a hacer, o a ella, perdón, le va a hacer sentir bien, ¿de acuerdo? Entonces, este estudio es un estudio de titulación, o sea, se hizo los dos estudios en clínica, la polimonorfia completa y el segundo también fue completa con CPAP, ¿de acuerdo? Porque la parte donde viene el bronquio, la línea Se ve igual. Sí, que esa fue una interferencia de, os da cuenta que no lo conecta, de hecho cuando pones el CPAP no pones el sensor del ronquido. Entonces como que el estudio lo interpreta como que si estuviera roncando, pero realmente no se lo pones, o sea, no hay micrófono. El ronquido se pone, es un sensor de un micrófono que le pones aquí y de hecho se pide que hable y donde vibre más es donde le ponemos. Pero sí, ese no es correcto. Bueno, y el último caso, este es el que tengo yo, pero ahí lo tienen ustedes de hecho ayer la vi, es una paciente de 52 años, femenina, con un índice de masa corporal de 27, o sea, no es, o sea, digo, trae un poquito de sobrepeso, pero realmente la paciente sí refiere que desde que aumentó de peso siente que no duerme bien y que ronca. Dice que el ronquido es muy leve, de hecho su esposo usa CPAP, pero ella dice que su esposo le dice que no ronca, pero yo creo que no la oí. Pero bueno, yo creo que ha de ser, pero no, sí, insisto, sí debe ser algo leve, tampoco creo que sea algo importante. De los síntomas que también ella refería, era nicturia. A veces la gente dice, es que tomo mucha agua. No es normal que nos levantemos a orinar en la noche. O sea, a menos que tomemos una cantidad alta antes de dormir. O sea, si nos tomamos varios vasos, pues sí nos vamos a despertar a medianoche, pero no es lo habitual. O sea, normalmente nos dormimos y el cuerpo tiene que aguantar hasta que nos despertemos, ¿de acuerdo? Este, obviamente la nicturia, y eso también se ve mucho en hombres, después lo confunden, o bueno, también puede estar la hiperplasia prostática, ¿verdad? Pero sí, siempre que hay que interrogar sobre la nicturia porque es un síntoma muy frecuente y cuando les ponemos el CPAP, ya no fui al baño en la noche. Y es un síntoma que sí tenemos que interrogar, ¿de acuerdo? Ella tiene este síntoma. La queja de ella es que tiene insomnio de mantenimiento. Se duerme, pero posteriormente se despierta varias veces en la noche. De hecho, se levanta a orinar. Se regresa, también es otra pregunta que hacemos. Al regresar a la cama, ¿qué tanto se tarda en dormir? El paciente con apnea de sueño, inmediatamente, o sea, regresa a la cama y se duerme. El que tiene insomnio, pues no, me tardé como una hora y ya me duermo, ¿verdad? El Edgar era bajo. Este estudio ella lo traía alguien se lo había solicitado, pero este es del 23, o sea, hace 2 años se lo hicieron. Y a ver, ¿quién me dice perdón, bueno, ahí está la foto del dispositivo. Ay, se me fue el nombre. Sí, ¿cómo está? Pad, el Watchpad, sí, es el Watchpad. Ese es el más simplificado. A mí la verdad no me convence mucho, pero bueno, vamos a ver. Este se lo hicieron, insisto, en el 2023. No sé, alguien se lo mandó, creo que va a haber un médico y se lo indicó. No pasó nada, o sea, no le hicieron nada, o sea, dijeron, bueno, no hicieron nada al respecto. Y este estudio como ven ahí en la imagen, es un pulsoxímetro, que ahí ven pues, la frecuencia cardíaca y la saturación. Tiene la actinografía, que es ese como reloj que tiene. ¿Qué es lo que ven ahí? Es el tono muscular. O sea, como digo, cuando estamos en el sueño REM, pues nos relajamos y dicen, ahí ya está en el sueño profundo. O sea, es una medida muy indirecta acerca del sueño, pero bueno, es un dispositivo que... Y perdón, y otra cosa que ponen aquí, un sensor que es para el ronquido y un poco para los movimientos del tórax. Entonces, este estudio, ¿qué índice de apnea y hipopnea tiene? No, 3, ¿no? 3%. no es 6,8. Ah, sí. Ah, ya. Sí, es el de arriba. Incluso ahí mismo o sea, estos aparatos ya te lo diagnostican y te dice que hagas. Te dice, tiene una apnea obstructiva de sueño leve, perdón, y el índice es de 6,8. Y bueno, ahí ponen algo de la historia, que fue lo que les comenté un poco. Bueno, y ahorita voy a adelantarle a que vean, porque es todo el reporte que da ese estudio. Ahí está en la gráfica con colores, ahí dice que es de 6,8, por lo tanto lo marcan como leve. Y tampoco hace desaturaciones. La media de 93.
mínimo de 88 y máxima de 97. O sea, no desatura. O sea, no desatura, las apneas son leves, trae algunos síntomas, ¿verdad? Y bueno, también insisto, también da el sueño, las etapas de sueño, dice que tiene sueño profundo, perdón, sueño superficial es del 64%. Esto es algo elevado, casi es como un 50%, o sea, sí está un poco alto. El sueño REM está bien, bueno, no, el sueño REM es como 20, 25, 18, y el sueño profundo es un 20% y está un poco bajo del 17%. Entonces, sí trae un poquito, pero casi la verdad está bastante normal, ¿verdad? Pero bueno, yo siento que hay que ver o sea, que tampoco es, digo, insisto, cada vez se han estado simplificando más los equipos, se están haciendo, o sea, se hicieron tratar de hacer estudios muy simplificados. Ahí había unos dispositivos que les decían ciertas palabras y ya diagnosticaban si tenían apnea del sueño o no, porque cambia la voz en los pacientes con apnea. No sé si los han visto, a veces hablan un poco gangosos, o sea, hablan como han tenido inflamación de la vía aérea, hablan un poquito gangoso. Entonces, esto de las palabras, hay otros que habían solo videos que era para ni siquiera invadir al paciente, solo con un video, el video grababa ahí las apneas y los movimientos del tórax. O sea, se han tratado de cada vez simplificar más los estudios. A mí, yo insisto, o sea, sería con reserva, ¿verdad? Por ejemplo, este estudio, si se lo hubieran hecho al paciente que tenía 90, pues hubiera salido 90 o bueno, quizás 60 y pues no cambias mucho el grado porque sigue siendo grave, ¿verdad? Entonces, siempre, o sea, busquen a qué paciente es el que le puede ayudar, ¿verdad? Pues obviamente es un estudio ambulatorio que no creo que sea muy caro, la verdad, no sé cuánto lo estén, pero realmente yo creo que entre 3,000 y 4,000 pesos sería el promedio del costo de esto, a diferencia de un estudio completo que es más de 8,000 pesos, ¿verdad? O sea, sí incrementa el costo, ¿verdad? Entonces, ¿qué harían con ella? O sea, con estos síntomas y este estudio que lo trae desde el 2023, ¿qué harían con ella? Vocational therapy. Desde hace mucho. O Sí, sea, solo se quería, exacto. ¿Y cuál? pues no, yo creo que es un completo respiratorio. ¿Quién más dice? Pues es que no sé porque como que está medio, o sea, no es ni tan bajo ni alto, es como que queda todo, y por eso no se ahí. El completo, sí. O sea, yo creo que sí. O sea, se cuenta que el respiratorio me van a salir 80, si le quito 20, sigue siendo severo. ¿Sí me explico? O sea, como que va a ser, o sea, tiene alto probabilidad de quedarse positiva. La verdad, de ella me queda un poco de duda. Tiene insomnio, hay que ver qué tanto grado de profundidad. Y yo la verdad no le repetiría yo creo que o sea, le pedí una polisomografía completa, ¿verdad? Para ella. Yo creo que a lo mejor eso sea lo que esto casi no. Sí, exacto. O sea, hay que ver, no sé si la nicturia sea parte de la apnea del sueño o que sea otra cosa, ¿verdad? Sí, está menopáusica, el apnea del sueño en pacientes menopáusicas es muy frecuente o en alteraciones del sueño. Hay insomnio, o sea, hay otras patologías, ¿de acuerdo? ¿De tiempo cómo andan? Nos tardaremos 10 minutos, nada más les quiero mostrar el CPAP, que yo creo que ya lo conocen, pero quiero que aprendan a revisarlo. Si lo han movido, sí. Aquí está el conector. Las modalidades del Pues es más sencillo. Esto es más sencillo. ¿Dónde está un conector? Aquí abajo. Si quieres, ahí. Solo para que ustedes cuando un paciente les llegue, idealmente, pues sí, los pacientes, o sea, tiene que verlos un especialista en sueño, pero pues obviamente en casos severos, en casos que ustedes, o sea, el paciente severo que con el CPAP está bien, ustedes lo pueden tratar también, o sea, no es de que sea exclusivo, si hay al acceso a alguien que tenga, o sea, que tengan acceso con el especialista, mejor, pero realmente también un internista puede atender a estos pacientes. Quizás el complejo, el que no responden, eso, pues ya obviamente referirlos al especialista. ¿Quiénes somos los que vemos? Pues somos varios. Somos los neumólogos, son los neumólogos, los otorrinos, neurólogos, los psiquiatras también. Es como que vean estos pacientes, muchos de ellos lo tratan, otros nada más o sea, insisto, porque el acudir a un médico a veces puede ser el insomnio, puede ser la depresión,
puede ser pues, los urólogos que les llegue por la nicturia. Incluso los pacientes con apnea severa a veces tienen impotencia sexual, o sea, también pueden haber por otro lado. Y al neurólogo, ¿verdad? Por estos síntomas que tienen, o al geriatra también es muy común, o el cardiólogo. El cardiólogo nos los mandan por arritmias o bien por hipertensión de difícil control. Esos son los que nos mandan. Bueno, entonces, cuando prenden el equipo, esta es la pantalla. Vamos a hacer. Aquí están mis opciones y la información del sueño. Aquí en mi sueño, pues es la información del día anterior. ¿Cuántas horas usó? No se usó. Y si selló bien la mascarilla o tenía fugas, ahí se pone la cara roja y el humidificador si funciona adecuadamente. Esa es la información del paciente. Y ustedes bueno, perdón, al encenderlo, aquí dice de 4 a 20. Eso habla que esto es un auto-CPAP. Si fuera un CPAP, solamente pondría presión de 7 o de 8, o sea, una sola presión. ¿De acuerdo? Entonces, entre más complejo es un equipo, puede irse a lo más sencillo. Por ejemplo, si esto es un auto-CPAP, perdón, si ponen estos dos aplanados, van a entrar al menú clínico. Aquí en los parámetros, este es un modo autoset, pero puede ser un CPAP, ¿de acuerdo? O sea, el autoCPAP es más sofisticado, se puede regresar, puede ser un CPAP, pero un CPAP no puede ser un autoCPAP, ¿sí? Entonces, a este lo pueden poner de los dos. Como es un CPAP, solamente les pido una presión. ¿Cuánto quieres? ¿8 o quieres más? Entonces ahí le van moviendo, ¿de acuerdo? En cambio, cuando es un autoCPAP, o sea, un autoset, aquí te dan dos, la mínima de cuánto la quieres y la máxima de 20, ¿de acuerdo? Cuando hacemos titulaciones, que son esto de que el paciente se lleve el equipo y no lo regrese, lo ponemos de 4 a 20. O sea, es así como los parámetros, digo, lo mínimo y lo máximo para que cuando regrese el paciente diga 10, diga 8, depende, o sea, la información se va grabando, aquí tiene una tarjeta de memoria. Y aquí la mascarilla, ¿qué tipo de mascarilla es? Si es nasal o bien oronasal o facial o las almohadillas, ¿verdad? ¿Cuál es la mascarilla mejor? La que se adapta al paciente. O sea, esa no es, esta es la mejor, no. Es que las mujeres normalmente prefieren las almohadillas nasales, los que se meten aquí, o las nasales. Y los hombres sí son un poquito mejor, lo aceptan mejor, tanto como nasal como oronasal, ¿verdad? Esa, se prefiere siempre la nasal en un inicio. La oronasal sí se prefiere cuando las presiones son muy altas. Por ejemplo, el paciente que salía que tenía 15 puede usarse solo nasal, pero a veces abren la boca, o sea, sienten el aire que sale y pues prefieren mejor o sea, sí preferimos, o aquel paciente cuando son gente muy grande abren la boca y tampoco duermen bien, entonces oronasal. Ahí es cuando sí se prefiere una u otra, ¿de acuerdo? Y, y ya. Y acá abajo, como es el menú, no, no. Entonces aquí ustedes pueden decidir qué presión y si es un autosupago o no. Y cuando el paciente viene y ustedes quieren saber si lo usó o no lo usó, es aquí en información de sueño, pero en el menú clínico que fue lo que hicimos, ¿de acuerdo? Y en la información de sueño, bueno, insisto, no se utilizó. Entonces, en el mes, aquí te va diciendo, lo usó los 30 días, 30 de 30. Lo usó nada más 15 de 30. O sea, ahí es cuando compaginamos de que el paciente sí lo usó. Y aquí veamos si sí o si no, ¿de acuerdo? ¿Y cuántas horas? Mínimo 4 horas. O sea, si ya el paciente lo usó 4 horas, digamos que es una palomita, por así decirlo, y entonces si lo usó más de 4 horas, se cuenta como un día bueno. Y por ejemplo, puede decir, lo usó los 30 días, pero solamente 15 lo usó más de 4. O sea, ahí más o menos el apego es mediano, ¿verdad? Y aquí también te dicen la presión, o sea, la semana o el tiempo que lo use, la presión que él utilizó fue de 10 o de 8, ¿verdad? La presión promedio y también aquí viene el índice de apnea hipoapnea, que es la apnea residual, la que veíamos en el estudio que era de 2. Entonces aquí también, o sea, pacientes pues no tienen apneas o tienen 5 o aquellos que tienen 20, pues eso no está bien, o sea, hay que ver qué está pasando. Puede que sean fugas, o sea, hay que cambiar mascarilla o algo o quizás cambiar de dispositivo porque no sea suficiente, ¿verdad? O sea, irnos al BIPAP, que ese son 2 presiones. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro el autocipap y el CPAP o no? O sea, entiendo que el auto le pones un rango y el aparato lo va a ir detectando y le gusta. Exacto.
Ya con base al promedio de eso, puedes dejar el CIPAP. Sí, no. Haga de cuenta, los equipos han cambiado de precio. Antes, bueno, incluso ahorita, el CPAP, vamos a decir, cuesta como 10,000 pesos. El auto CPAP, 20. Entonces, antes estaban mucho más caros. Entonces, entre más sencillos son, pues son más baratos. Entonces, en general, a todo mundo se le daba CPAP. Entonces, para eso necesitamos el estudio de titulación. La titulación dice que con 8 el paciente no tiene apneas. Entonces, el paciente se iba con su CPAP de 8. ¿Qué pasa? Pues en el sueño sabemos que son varias etapas y no todo el tiempo respiramos, o sea, necesitamos 8. A veces en el REM requeriremos menos, al L1 menos. Más, perdón, y el otro menos. Otra cosa, si aumentan de peso o bajan de peso, también la presión puede variar. Entonces, esas cosas teníamos que repetir. O sea, el paciente decía, no, ya otra vez tengo sueño, repetir el estudio, volverlo a titular. Entonces, por eso ya, ya cuando, ahorita ya casi todo el mundo usamos autocipap, porque el autocipap disminuye los estudios para que el paciente no estemos solicitándole tanto, y así el autocipap le pones una presión mínima y máxima. Entonces, con un estudio de titulación, tú sabes que con 12 no va a tener apneas. Entonces, el CPAP lo puedes poner de 4 a 15, de 4 a 13 o de 4 a 14. Entonces, tienes que poner la presión, o sea, un margen que esté tu titulación. ¿Sí queda claro? Sí, así no Ok, tienes que estar. exacto. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Son esas cosas que me gustaría que les quedan claras para cuando les llegue un paciente, ustedes ya saber pues qué equipo tiene. O sea, hay gente que ni siquiera sabe, ¿verdad? Pero incluso nada más al encenderlo, ustedes aquí ven, si te dicen de 420, pues es un autocipar. Si te dice 5 o 7, pues es un CIPAP, ¿verdad? Entonces, pues bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿Dónde es eso? Hay varios lugares. Aquí hay uno en Vasconcelos, que es Aerosol Medical System, que es un proveedor ya que tiene muchos años. Ahí venden mascarillas, ahí los eligen. Hay autocipá para mujer de color blanco y con florecitas. No nomás es lo exterior, sino que también los cambios en la presión dicen que son más leves, o sea, como que más suaves para que lo toleren. Y después a pacientes hombres que no toleran estos, se les puede ofrecer esos también. O sea, digo, vaya, ahí tienes más novedades. Y mascarillas también ellos tienen muchas opciones. Pueden comprar por internet. O sea, ahí nada más, la recomendación es que el paciente sepa qué va a comprar. O sea, autoset, pues es un autocipap. Porque luego, ahí sí está muy barato, sí, pero pues a lo mejor es un CIPAP, a lo mejor le están vendiendo otra cosa, ¿verdad? Entonces, perdón, y otra cosa importante, si el paciente económicamente puede nada más el CPAP, es bueno, o sea, es tan efectivo como el autocipap. Ahí la única diferencia es que a lo mejor hay que estarle variando la presión, ¿verdad? O haciéndole estudios para saber si es lo correcto, ¿verdad? ¿Y ya se tiene que saber por vía o puede ser que se... Eso es variable. Pacientes con obesidad mórbida, si se someten a cirugía y eso, lo más probable es que si los quiten. Hay pacientes que con todo y que bajaron 30, 40 kilos, lo requieren. O sea, pero lo que sí puede pasar, y eso que pasa muy frecuente, es de que tenían una apnea del sueño de un índice de 90, como los que vieron, y bajan a 10 y ya no lo necesitan, pues ya no lo requieren. O sea, el paciente que tiene obesidad sí puede ser que mejore al bajar de peso. Pero hay pacientes delgados que tienen apnea del sueño y sí, o sea, yo siempre les digo la palabra indefinido como porque si les dices para toda la vida, como se trauman mucho, entonces les digo, vamos a ver, pues hay que dar el seguimiento. El seguimiento, ¿qué tan frecuente? Es una enfermedad que, bueno, la recomendación es al mes para que vengan a ajustar, etcétera, si todo está bien, 3 meses y luego cada 6 meses o cada año. O sea, no es un paciente que tengas que estar viendo cada rato. El paciente que no se adapta, pues hay que estarlo viendo seguido y cambiarle mascarilla. Y hay gente que no se va a adaptar, ¿verdad? Pues entre esas relaciones son muy caras. Casi. No. Sí, vale más la pena hacer más. Sí, yo hay pacientes que les digo, por ejemplo, ese paciente de 80, o sea, la titulación, digo, pues no, a veces les digo que no, que se compren el equipo, por ejemplo, ¿verdad? O sea, el deber ser es la titulación, porque tienes que comprobar que sí se resuelve, o sea, porque también es una inversión que el paciente va a hacer. O sea, y qué tal si le dices que un autocipap requiere un BIPAP, o sea, que no son la mayoría, la verdad. La mayoría con un CIPAP se va a resolver. Pero, o sea, ahí sí, o sea, insisto, el deber ser o lo legal o así, pues es
es hacerle la titulación. Si no, sí se puede directamente la auto-CPAP. O sea, sí hay pacientes que yo directamente les digo, pues cómprate el CPAP y ya ahí ves la grabación y vas viendo, se resuelve y todo. Pues quitan síntomas, quitan apneas y pues ya. Y pues eso. Bueno, otras cosas que vemos bueno, quitar los síntomas, o sea, el objetivo es quitar la somnolencia. Muchos pacientes sí se disminuye. Y otra, sí disminuye, a veces hay pacientes que empiezan a bajar de peso, obviamente si se someten a dieta y todo esto. Y otra cosa, la presión. También en los estudios dicen que solo se baja un 2 a 4 milímetros de mercurio, pero hay pacientes que disminuyen tratamientos, o sea, pastillas y también hay pacientes que dicen siempre tenía 140 y ahora ya traigo 120, o sea, sí baja considerablemente las cifras de presión, pero no es al inicio, sino, vaya, es conforme, entre más tiempo mejor. Y lo neurológico también tarda un poco, o sea, no es de que, o sea, el anciano, el paciente que tiene así, no es tan rápido el cambio. Eso sí se van a tardar. ¿De acuerdo? Bueno, de nada, si tienen dudas o preguntas, si quieren llevárselos o... Sí, cualquier cosa, pues me pueden preguntar. Ya. Estoy en el consultorio 8. No sé, para.